Hola compañeros y docentes, le habla Jason Alejandro Álvarez, estudiante de Administración Tecnológica. ¿Cuál es el marco que rige la educación en Colombia y la educación superior? Sabemos desde temprana formación que la constitución política es la Carta Magna, que es la que garantiza los derechos y deberes de todos los colombianos. La educación no es algo aparte, no es algo fuera. Concretamente el artículo 67 y el artículo 69 garantizan la educación como un derecho primordial de todos los colombianos. Todos tenemos derecho a una educación integral, de buena calidad y tener una educación orientada a nuestra vocación, sea esta a través de la ingeniería, a través de las ciencias, en este caso administración, que es la que estamos que se imparte pues en el ITM, o de otro tipo de educación como puede ser la educación artística. Entonces digamos que eh, la Constitución garantiza la educación como un principio y un derecho fundamental, pero como también un deber. En Colombia también está regida por unas instituciones que se encargan de vigilar el cumplimiento de todo el marco legal, que es el Ministerio de Educación Nacional, que es parte, digamos, de los tantos ministerios que tiene el gobierno, y también está el IFES, que se encarga de evaluar las competencias y conocimientos que el estudiante debe tener al momento de titularse. Ítem que es importante, pero esto ya es en cara a nosotros como futuros gerentes y administradores, que es gestión del talento humano. ¿Qué es la gestión del talento? Debemos entender que la gestión es un área multidisciplinaria. Cuando decimos multidisciplinaria abarca muchos parámetros, que es la contratación, la capacitación, el perfil laboral, lo que es los derechos y deberes del trabajador. Como gerentes, como futuros gerentes, al ser cabezas de una organización, nosotros tenemos unas políticas y tenemos unas metas de cara a generar utilidades. Entonces, debemos comprender que nosotros también como trabajadores somos la base fundamental y el primer núcleo piramidal de toda una organización. Entonces debemos entender que las relaciones entre empleador y trabajador no solamente son relaciones de índole administrativa y legal, sino también de índole personal. Entonces es necesario que el administrador y también uno como trabajador conozca eh, cuáles son las políticas de la empresa, para cuál me fue contratado y cuáles son mis funciones, y que ese proyecto de vida que yo tengo como trabajador sea, eh, sea compacto con lo que la organización busca. No es simplemente contratar a una persona según el perfil académico, sino que también esta persona haga parte de la cultura organizacional. Entonces, esta materia realmente debería de ser también uno de los puntos fundamentales de cara a la formación del futuro administrador. En estos momentos yo los voy a dejar con mis compañeros para que sigamos abordando los otros temas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Didier Mendoza, estudiante de Administración Tecnológica en ITM. El día de hoy hablaremos sobre la teoría administrativa. Es importante indicar que la gestión de todo tipo de recursos nos precede desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de lo que conocemos como civilización. Cuando aún éramos nómadas, ya gestionábamos y instruíamos todo tipo de actividades que era de la vida cotidiana, que nos permitía
llevar a cabo diferentes actividades y diferentes gestiones. En ese entonces, por así decirlo, la mujer era parte fundamental en esta gestión porque ella era quien se encargaba de todos estos recursos que los hombres cazaban y llevaban a sus tribus. Y es de resaltar que a lo largo de nuestra historia diferentes filósofos dieron sus aportes a lo que hoy conocemos como administración en sus diferentes épocas y según sus escenarios, dado el momento histórico, la situación que se presentaba en ese momento. La teoría administrativa se desarrolla como un conjunto de enfoques que buscan optimizar la organización, la productividad y la eficiencia en la gestión de los recursos dentro de una empresa o organización como tal. Sus principales corrientes han evolucionado a lo largo del tiempo, destacándose en diferentes exponentes claves que definieron en su momento diferentes enfoques. Podríamos hablar entonces como principio, teniendo en cuenta todo lo que nos antecedió en nuestra historia, eh, en la época del señor Henry Fayol, se dio inicio a la teoría clásica de la administración, donde Fayol en sus actividades empezó a generar una teoría administrativa que es como la teoría moderna, lo que hoy en día tenemos como tal, como desarrollo de toda esta actividad. Entonces, él fue considerado padre de la teoría administrativa moderna. Él desarrolló 14 principios de la administración, como lo fueron la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, unidades de mando, entre otras tantas, y definió las funciones administrativas, como fue planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Como por ejemplo, él promovió la importancia de la estructura jerárquica en las empresas para así lograr un mayor control y poder llevar a cabo diferentes actividades y control sobre ellas más que todo, porque era pues imposible pensar que solo una persona iba a ser capaz de llevar todo esto a cabo. Entonces, eh, tiempo después, el señor Frederick Taylor, entre 1856 y 1915, eh, planteó la administración científica, fue su fundador, y buscó aumentar la productividad mediante la especialización del trabajo y el análisis de los tiempos y movimientos. Entonces introdujo ciertos conceptos en la selección científica del personal y el uso de incentivos económicos. Más que todo dividió las tareas muy complejas en tareas más simples y repetitivas, permitiendo que las personas se especializaran en un cargo, en una actividad como tal. Entonces, posterior a esto, después de muchos años haciendo diferentes actividades en todo el campo de la industria, surgió la teoría de las relaciones humanas bajo el liderazgo, así decirlo, de Hilton Mayo entre 1880 y 1949, donde él ya desarrolló ciertas teorías o experimentos donde demostró que las relaciones humanas y la motivación influían demasiado en la productividad laboral. Introdujo el concepto de lo que los trabajadores no solo respondían a incentivos económicos, sino que también a factores emocionales y sociales. Entonces, resaltó la importancia del reconocimiento y el sentido de pertenencia en el entorno laboral. Eso permitió en su momento que dichos implicados, o sea, los colaboradores o trabajadores, dieran mayores frutos o mayores rendimientos en sus actividades diarias. Tiempo después, bajo la teoría burocrática, Max Weber, entre 1864 y 1920, propuso la burocracia como un modelo ideal para las organizaciones basado en reglas claras, o sea, una jerarquía definida, como lo puso en su momento Fayol, pero con divisiones y procedimientos ya formalizados y estructurados. Entonces esto buscaba eliminar la improvisación y promover la eficiencia organizacional. Entonces, como ejemplo, es la implementación de procedimientos estandarizados en grandes corporaciones. Para de esa manera ya tener planeado cómo ejecutar diferentes actividades dentro de una organización, independientemente de cuál fuera su explotación.
Entonces tenemos también la teoría del comportamiento organizacional de Herbert Simon entre 1916 y 2001 aproximadamente. Se ha llevado a cabo esta teoría, introduciendo el concepto de la racionalidad limitada, indicando que las decisiones dentro de las organizaciones son influenciadas por la información disponible y la capacidad que tenía o cognitiva que tenían los administradores, o sea, que tan capaces eran ellos de lograr ciertos objetivos. Entonces las decisiones estaban basadas en alternativas satisfactorias, pero no necesariamente óptimas. Tenemos también a la vez, dándole un seguimiento o evolucionando en estas teorías, están las teorías de los sistemas, que empezó a forjarse entre 1901 a 1972, donde se aplicaron los principios generales de sistemas de administración, surgiendo las organizaciones como sistemas abiertos que interactúan constantemente en su entorno. Entonces, se destaca la independencia entre las partes de una organización. El análisis del impacto externo era quienes regulaban las operaciones internas. Entonces podían analizar de cómo se comportaban ciertos factores, llámese políticos, legales, que podían influenciar dentro de la compañía, pues en las actividades que se llevaban a cabo. Estaba la teoría contingencial de Johan Woodward entre 1916 y 1971, que propuso que no existía una única manera de administrar, ya que la efectividad de una estrategia dependía del contexto específico de la organización, o sea, su tamaño, su infraestructura o tecnología, su entorno como tal, bien sea entorno de mano de obra, políticos y demás. Ajustar la estructura organizacional según la complejidad tecnológica es uno de los ejemplos que él planteaba frente a diferentes situaciones que podía vivir una empresa. Tenemos la teoría del desarrollo organizacional, el DEO, de Kurt Lewin, entre 1890 y 1947. Fueron enfocadas las organizaciones en una teoría de mejora efectiva, como tal, entre ellas, a través de una planificación y una mejora de procesos internos, como comunicación, liderazgo y resolución de conflictos. Entonces, como ejemplo, podríamos citar o indicar que la implementación de talleres para fomentar la integración en equipos multidisciplinarios permitía un mejor desarrollo de esas actividades. Era más ameno para el colaborador poder tomar como propia la compañía y sentirse más apersonado a las actividades que desarrollaba. Tenemos la teoría de administración por objetivos, la APO, de Peter Drucker entre 1909 y 2005. Introdujo modelos donde la administración se enfocaba en establecer objetivos claros y medibles entre los diferentes niveles de la organización. Y entonces promovía la alineación entre las metas personales y las organizacionales. Entonces era de cierta manera motivacional porque habían metas por lo regular ambiciosas a nivel organizacional que se llevan a tal grado de que fueran cumplibles, que sin mucho esfuerzo o esforzándose un poco más de lo habitual, no el máximo hasta donde tu cuerpo no pudiese dar, ese podrían lograr. Entonces, como ejemplo, posterior a eso, se implementaron las OKRs, que son los Objective and Key Result, para medir el resultado de desempeño. A partir de esa fecha, ya se había planteado cómo se podía estar midiendo el desempeño, midiendo los resultados. El modelo de calidad total, por Edward Deming entre 1900 y 1993, y el aporte de Joseph Juran. Este modelo promueve una cultura organizacional orientada a la mejora continua y la satisfacción del cliente. Introduce herramientas como los ciclos PDCA para planificar, hacer, verificar y actuar, y el análisis de procesos. Como ejemplo está el uso de los ISO para garantizar la calidad de los productos y los servicios.
Ya esto fue más encaminado al área de la empresa. O sea, ya nos alejamos un poco de cómo se enfrentaban los administradores con los colaboradores, cómo lograban que sus colaboradores se motivaran y fuimos trabajando hacia la calidad del producto o servicio que se generaba, pero obviamente involucrando al trabajador o colaborador. Posteriormente tenemos la teoría del aprendizaje organizacional por Chris Argin entre 1923 y 2013 y Peter Schiff. Propone que las organizaciones deben adaptarse constantemente, aprendiendo sus errores y desarrollando capacidades para innovar. Se creó un libro para esa época que era La Quinta Disciplina, introduce el concepto de la organización inteligente y, por ejemplo, la implementación de programas de formación continua para los empleados surgió a partir de esta teoría. Los modelos de reingeniería de procesos por Michel Hammer y James Champion entre 1948 y el 2008. Estos últimos modelos han sido o se han desarrollado muy paulatinamente debido a que diferentes autores eh, se han enfocado justamente en ese periodo de tiempo a llevar ciertas actividades frente a esos modelos o teorías y que debido a que veníamos trabajando con las teorías anteriores, cuando estas ya dieron fruto y se pudo demostrar, pues estaban en curso varias teorías al mismo tiempo, casi que de forma paulatina. Entonces, estos modelos, como el de la reingeniería, por ejemplo, empezó con la digitalización de procesos administrativos para empezar con la reducción del uso del papel. Tenemos la administración de la era digital, que ya muy moderno, muy a la actualidad, con el surgimiento pues, de demasiada tecnología disruptiva, han aparecido modelos que integran la transformación digital, el análisis de datos, la Big Data Management, que es el uso masivo de datos, que busca precisar la toma de decisiones, que nos facilita tener mucho más datos, lo cual nos va a generar unas cifras mucho más exactas, más acorde a la realidad y a las necesidades que requiere una empresa. Como por ejemplo, Toyota introdujo ese tipo de tecnologías y de data para buscar eliminar desperdicios en procesos, maximizar valor para el cliente, en calidad, en muchos aspectos, que en su momento siempre hubieron decisiones que se tomaron que eran productivas, pero que su margen de error era mucho más amplio. Ya con todas estas datas y esta era digital, ese margen de error en la toma de decisiones y en el aprovechamiento de todos los recursos es más sesgado, más pequeño. Tenemos también el modelo sostenible y responsabilidad social empresarial, con todo el tema del impacto ambiental. Las empresas han buscado la forma de cómo contribuir en ese aspecto de cierta manera y poder ser tanto eficientes como de generar un impacto algo positivo, bien sea contribuyéndolo de forma económica o a su vez eh, no generando tanto impacto en el ambiente. Empezaron con todos estos modelos sostenibles donde empezaron a introducir conceptos del triple bottom line, que evalúa el éxito organizacional en términos de impacto económico y social y ambiental. Todo esto para que todas las empresas estén encaminadas en las mismas prácticas sostenibles y que esta sea priorizada, que se tenga siempre como uno de los puntos, algo a tener en cuenta para todas las empresas a nivel mundial. Y trabajamos últimamente, por así decirlo, en nuestra era, en modelos basados en inteligencia artificial y algoritmos. Con el auge de toda esta inteligencia de las IA, las organizaciones han adoptado modelos para optimizar decisiones, optimizar procesos y personalizar la experiencia del cliente. Entonces, hay demasiadas aplicaciones como la Machine Learning,
que es aplicada a la gestión, que mejora la predicción de mercados y gestión de talento y análisis de riesgo. Como ejemplo, el uso de un algoritmo para optimizar inventarios o personalizar ofertas de empresas de e-commerce. Esto a su vez permite que se aproveche al máximo todos los recursos posibles y se tomen siempre las mejores decisiones. Entonces ya estamos encaminados o tenemos entrado muchas teorías desde el inicio de estas como tal con Fayol, en el tema administrativo, de la humanización del empleado, y hemos avanzado a mantener ciertas características, pero enfocados con la era digital y la inteligencia artificial. Entonces, como conclusión, podemos decir que cada teoría de la etapa de la evolución pues, del pensamiento administrativo responde a las necesidades específicas de cada momento, ¿cierto? Sin embargo, las prácticas actuales, las organizaciones suelen integrar diferentes aspectos, aunque los tiempos modernos o actuales van muchos años adelante de estas teorías como la de Fayol del humanismo. Muchas empresas resaltan ciertos enfoques de todas esas diferentes teorías eh, en su organización, en sus aspectos contractuales, de labor, de liderazgo, con todos sus colaboradores, pasaron de ser empleados o trabajadores a ser colaboradores, a personas que están comprometidas con la compañía y que de esa forma plantean cierto mestizaje de modelos organizacionales que les permite explorar o experimentar diferentes situaciones que estas a su vez sean las más idóneas para su actividad particular. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho. Feliz día. Mi nombre es Viviana Urbay, les voy a hablar de 3 temas que vimos en clase: habilidades comunicativas, contabilidad general y fundamentación ambiental. Bueno, empezando por habilidades comunicativas, es un conjunto integral de competencias que permiten a las personas interactuar de manera efectiva en diferentes contextos: personal, profesional y académica. Estas habilidades son fundamentales para establecer relaciones personales saludables, facilitar la colaboración en equipos y lograr una comunicación clara y eficiente. Se divide en varias categorías. Una de ellas es escucha activa. Es la capacidad de prestar atención plena a lo que la otra persona está diciendo. Es tener una atención total, reflejar y parafrasear y tener señales no verbales. 2. La expresión no verbal. Se refiere a cómo actuamos, cómo articulamos, nuestros pensamientos con una idea clara y coherente en la tonalidad y la modulación y el uso del vocabulario. 3. La comunicación no verbal. Son los gestos, las expresiones faciales y la postura. 4. Empatía. Reconocer emociones, reaccionar emocionalmente y tener un apoyo emocional ante lo que la otra persona me está diciendo. 5. Claridad y concisión. Es importante no dejar perder el tema principal en una conversación, tener una estructura, ser simples y estar focalizados siempre en lo que queremos hacernos entender. 6. La adaptabilidad. Es esa capacidad que yo tengo de ajustar el estilo o el enfoque dependiendo de la situación o dependiendo del entorno. Conocer la audiencia, como la sensibilidad de las culturas y la flexibilidad del enfoque. 7. Habilidades de retroalimentación. Dentro de una conversación o una comunicación, siempre tenemos que tener esa capacidad de hacernos entender en el momento en que vamos a retroalimentar de una manera constructiva, y también cómo nosotros vamos a recibir esa retroalimentación, y tener como ese ciclo de comunicación en donde fomenta un diálogo continuo sobre el rendimiento y las expectativas. 8. Resolución de conflictos. Es importante tener la capacidad para manejar desacuerdos de una manera efectiva. Dentro de todas estas categorías es importante que cada uno conozca a profundidad el tema al que se va a conversar para poder llevar a cabo esta comunicación efectiva, pues darnos a entender y poder tomar como decisiones, estrategias, y de esta manera pues llegar a un éxito en el entorno laboral, personal y profesional.
Bueno, continuamos con el tema de la contabilidad general. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir, analizar el patrimonio y situación económica y financiera de una entidad, sea de una empresa, de una organización o un individuo. Su principal objetivo es proporcionar información útil para la toma de decisiones, para el rendimiento y cumplimiento económico de una empresa, permite como a los interesados comprender los estados de los recursos, las obligaciones de la entidad y de esta manera pues como las ganancias. Dentro de la contabilidad, digamos, hay unas palabras claves e importantes a considerar que son el registro, la clasificación, el resumen y el análisis. Todo esto es como la consolidación de los datos numéricos que se manejan dentro de una organización. Hay varios tipos de contabilidad. Contabilidad financiera que se centra en la elaboración de informes para usuarios externos. La contabilidad de costos se ocupa de los análisis de los costos de producción o operación para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. La contabilidad general proporciona información interna a la gerencia para la planificación y control de las operaciones. Contabilidad fiscal se enfoca en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y preparaciones de las declaraciones fiscales. Los conceptos básicos a tener en cuenta dentro de una contabilidad general son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, y hay un ciclo contable, identificación de transacciones, registros, clasificación, resumen y cierre. Teniendo, digamos, conocimiento, pues porque realmente este tema es bastante amplio y va más relacionado con el tema numérico dentro de una organización, es importante dentro de ellas definir como esta área encargada, la que suministra y comparte esta información para un tema de decisiones y estrategias. Bueno, ya para finalizar les voy a hablar de la fundamentación ambiental, el cual expone unos principios claves para promover una gestión ambiental sostenible, destacando la importancia de equilibrar las necesidades humanas con la conservación de los ecosistemas. A continuación les voy a mencionar unas ideas principales de estos fundamentos. 1. La sostenibilidad. Es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras generaciones. 2. Es el principio de la precaución. Es la manera de prevenir daños irreversibles, aunque pues no exista una certeza científica. 3. Responsabilidad ambiental. Es asumir y reparar los impactos ambientales causados. 4. Eficiencia en el uso de los recursos. Es la manera de maximizar el valor obtenido de los recursos minimizando su consumo, y desperdicios. 5. Integración ambiental. Incorporar la dimensión ambiental en decisiones políticas, económicas y sociales. 6. Justificación ambiental. Es la protección ambiental equitativa para todas las personas sin discriminación socioeconómica. 7. La biodiversidad. Proteger la diversidad de las especies para garantizar la estabilidad y los servicios ecosistémicos. Y 8. Ciclos naturales. Es mantener el equilibrio de los ciclos naturales como agua, carbono y nitrógeno. En conclusión, estos principios son fundamentales para garantizar un futuro sostenible, exigiendo responsabilidad tanto individual como colectiva para preservar el planeta. Bueno, este es como el resumen de estos 3 temas que vimos en clase. Ahí me disculpa pues equivocarme en algunos términos. Quiero agradecer al profesor por los espacios, por las enseñanzas, por el conocimiento y las oportunidades. Y a ustedes, compañeros, gracias por su participación, por su comprensión en esta actividad que es nueva para nosotros, que la hicimos con mucho cariño y mucho gusto. Y bueno, espero que haya sido clara, que me haya hecho entender y que este gran equipo de cada forma, de cada uno, nos hayamos dado a conocer con ustedes. Un feliz día, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hasta luego.